Programa de clasificación A, apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conoce las nuevas voces de la provincia. Volvemos al origen. La palabra se multiplica para reconocernos desde las diversas manifestaciones. Escucha Nuclear, el podcast del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa del podcast Nuclear, el podcast del Núcleo Pichincha. El día de hoy, aquí con dos invitados muy especiales para hablar del tema del programa del día de hoy, que son talleres extendidos y lo que ha sido el cierre de este proceso. Recuerden que pueden escuchar y revisar los anteriores programas de nuestro podcast en Spotify, YouTube y Facebook. Yo soy Sofía Torres y como les comentaba hace un momento, el día de hoy estaremos tratando el tema de talleres extendidos que tuvieron por eso pues estamos ahora con Eduardo y con Israel y vamos a conocer más de nuestros invitados en nuestro primer segmento, que es el segmento En el Sofá. En el Sofá, una conversación cercana con nuestro personaje. Les damos la bienvenida a Eduardo Bravo Beira y a Israel Perugachi en nuestro segmento En el Sofá. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Les voy a presentar entonces. Eduardo Bravo es comunicador social, periodista, fotógrafo, activista, ciclista, hace relaciones públicas, también es gestor y productor cultural. Es graduado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, productor cinematográfico del primer largometraje documental Sáchila, El Camino del Conocimiento. Está dedicado a la gestión cultural junto al colectivo Mate Tostado y Hombre Extraño. También fue facilitador del taller Cine Stop Motion y Memoria realizado en Rumiñahui, y para este taller además nos gustaría mencionar que la persona que fue beneficiaria de la convocatoria pública del Núcleo Pichincha fue Alejandra Vallejo, que también es parte del colectivo Mate Tostado. Y también nos acompaña Israel Perugachi, destacado profesional en el ámbito musical, alcanzando diversos hitos importantes a lo largo de su carrera. Uno de sus mayores logros ha sido la creación de su propio grupo de música folclórica, donde ha fusionado tradiciones ancestrales con nuevos sonidos, obteniendo el reconocimiento del público y de la crítica. Además fundó la Academia Musical Los Huascas, en un espacio dedicado a la enseñanza y promoción de la música folclórica. En esta academia ha tenido el honor de formar numerosos estudiantes, transmitiendo no solo conocimientos técnicos, sino también un profundo amor por la herencia cultural. Estos logros reflejan su compromiso inquebrantable con la música y su deseo de contribuir al desarrollo cultural de la comunidad. Bienvenidos a ambos al podcast Nuclear, y quería empezar justamente sabiendo un poco más de ustedes, que nos cuenten cómo ha sido tanto su trayectoria profesional en el tema de las artes y cómo fue también el proceso de generar esta propuesta de talleres extendidos, que pues fue una convocatoria pública del Núcleo Pichincha. Dale, amigo, empiézate presentando tú. Bueno, mi nombre es Israel Perugachi, vengo de la lindísima parroquia de Malchinguí, en el cantón Pedro Moncayo. Bueno, mi formación ha sido musical, no ha sido empírica, soy autodidacta. Por suerte, ¿no? Justamente cuando estaba empezando con esto de la música, apareció YouTube ya. Entonces empezaron con los covers de enseñanza musical. De ahí siempre mi lema fue al talento hay que educarle, ¿no? Entonces busqué los medios e institutos para seguir música. Lamentablemente en la central todavía no había música, solo había en privadas y eran súper costosas, ¿no? Estuve un semestre en el IABQ, seguí producción musical. Por factores económicos tuve que dejar la carrera y buscar otras alternativas. Por suerte encontré en la Universidad Católica, en la Pontificia, encontré pedagogía musical. Entonces cayó justo en el clavo.
porque a mí me encanta enseñar, ¿no? Me fascina, como el nombre mismo lo dice, pedagogía, amor a la enseñanza, ¿no? A mí me brilla los ojos cuando los niños están aprendiendo lo que es la música, ¿no? Acompañando siempre con la amistad, el respeto entre compañeros y entre el profesor. Se han logrado buenos objetivos en mi academia y en estos talleres también. Muchas gracias, Israel. Eduardo, en cambio, para ustedes, desde Mate Tostado, ¿cómo ha sido el proceso del cine y en este caso el trabajo en stop motion? Sofía, buenos días y a toda la audiencia de Cultura FM y Nuclear Podcast. Con Mate Tostado Colectivo, Mate Tostado Colectivo con Alejandra Vallejo Marcilla a la cabeza, ha venido ya trabajando hace más de 15 años en el Cantón Rumiñahui alrededor de la cultura, del arte, de la música y de la gestión cultural. Nosotros nos hemos juntado hace aproximadamente un año, un año, 9 meses, al trabajar en la gestión cultural y específicamente en el cine. El cine es un proyecto que yo llevo también desde que estaba estudiando en la universidad y ahora hemos conjuntado las cosas para dedicarnos en colectivo a trabajar en el cine. Y a nosotros nos interesa mucho la memoria. La memoria ha sido un tema que ha venido trabajando Mate Tostado Colectivo. Yo también me sumo a esa propuesta de la memoria y qué mejor manera de hacerlo a través del cine. Entonces, con el stop motion, nosotros propusimos esta vez el stop motion, que es, en este momento el stop motion es nuestro producto estrella, es lo que mejor tenemos para hacer y ejecutar. Contamos con equipos y estudio y espacios para hacer eso. Entonces, lo que queremos hacer ahora es involucrar a más personas en el cantón. Queremos seguir haciendo estos talleres, estas clases de cine stop motion, y lo más interesante y lo más lindo es que lo podemos juntar a muchísimas luchas y a muchísimas causas, a las luchas por el agua, a las luchas LGBTI, a las luchas de género y lo que nosotros llevamos ahora, que es la memoria. Ya. Creo que esto es súper importante porque justamente la convocatoria de talleres de extendidos pretendía, por un lado, apoyar procesos que ya se estaban dando en los distintos cantones y parroquias de Pichincha, pero además con esta temática de que se ha tratado el tema de la memoria y también del patrimonio. Me gustaría conocer un poco más de lo que fueron sus propuestas para talleres extendidos, en el caso de Israel con el tema de la música en Malchinguí y con ustedes lo que fue stop motion, cómo se dio justamente el trabajo y también el público al que pudieron llegar, que finalmente fue un público bastante diverso. Israel. Claro que sí. Estos talleres fue una gran ayuda para mi comunidad, especialmente en Malchinguí las familias son de bajos recursos económicos, entonces justamente ese espacio fue muy bueno, ¿no? Para que los niños aprendan música. Fue un proceso muy lindo, corto pero muy gratificante con los niños. Los niños aprendieron muchas cosas que tal vez en su formación pública académica no reciban nunca, tal vez, considerando que el arte es bien costoso. Entonces, estos talleres fueron formidables. Los niños aprendieron acordes, aprendieron notas musicales, tuvieron una iniciación a la lectura musical, una iniciación a lo que es apreciación musical, a conocer su cultura, su música ancestral, ¿no? Nosotros estamos justamente del norte y precisamente esos ritmos que yo les enseñé, lo que es el San Juanito, pegó fuertísimo, ya que estábamos justo en fiestas, ¿no? Entonces, a los chicos también les gusta bailar y cantar las coplas, fue genial. Entonces, con los chicos también aprendimos el compañerismo, el respeto mutuo con todos los compañeritos, la disciplina y estar constante ahí en la tocar la guitarra. Pero bueno, fue un inicio, ¿no? Este es un proceso, como yo siempre les digo a los padres de familia, este es un proceso, no es de meses, sino es de años, porque la música es infinita, ¿no? Yo también sigo aprendiendo, todos los días aprendo esto de la música, pero bien contento con los talleres y con el apoyo del núcleo de Pichincha. ¿Y cuánto tiempo fueron estos talleres? ¿Participaron principalmente niños? ¿Quiénes participaron? Sí, tuve una colaboración con la Unión Educativa Malchinguí, conversé con los administrativos ahí para que me den paso y conversar con los profesores para tener una preselección de estudiantes que tengan, digamos,
estén activos en calificaciones, que tengan buenas calificaciones, para que justamente haya ese compromiso, ¿no? Porque a veces hay excepciones, ¿no? Que niños que entran a veces solamente por pasar el tiempo así, y no, justamente ese taller tocaba exprimirlo y adaptarlo con todo, teníamos que entrar, ¿no? Entonces tuve esa iniciativa, la rectora nos dio una aulita, pero lastimosamente no contaba con nada de instrumentos, entonces tuve que volver. Yo tengo mi academia, me toca hacer grupos separados para que podamos recibir ahí, porque entraban máximo 5 estudiantes, entonces se logra adaptar. Tuve estudiantes de 5 años hasta 6, hasta 10, los jóvenes de 12 a 14 y los más grandecitos ya rondando los 17 más o menos. Entonces, como le dije, los niños aprendieron bastante bien lo que es el ritmo y pudimos ensamblar en el concierto final 3 cancioncitas de ritmos ecuatorianos, como es de Pobre Corazón, y coplas tradicionales de allá del Cantón Pedro Moncayo. Y con los grandes ya hicimos ya canciones de Ñanda Mañachi, con violín también, porque habían estudiantes que ya tenían un proceso ya previamente conmigo, entonces ellos ya sabían un poquito más. Entonces, más o menos así fue la estructura del taller. Genial. Y Eduardo, para ustedes, ¿cómo fue el proceso del taller que realizaron con Mate Tostado Colectivo? Sí, nosotros hicimos, por ejemplo, algunas gestiones, nos empezamos a movilizar un poco. Al principio queríamos hacer el taller en parroquias rurales, porque el año anterior nosotros habíamos cumplido también un proyecto de cine social y memoria en 2 parroquias rurales de Rumiñahui, en Cotocchoa y en Rumipamba. Entonces, en esta ocasión quisimos hacer el taller de stop motion y memoria en San Pedro, en Rumipamba o en Cotocchoa también, por ser rurales. Pero había un poco más de conflicto, las distancias también, y se nos iban a complicar un poco el trabajo. Entonces lo que hicimos fue movilizarnos hacia otro territorio en el que no habíamos estado, una parroquia rural que dejó de ser rural y ahora es urbana, San Pedro de Taboada. Entonces nos fuimos a San Pedro de Taboada. Lo primero que hicimos fue allí ubicar al presidente del barrio, tomamos contacto con el presidente del barrio, le hablamos de la propuesta antes de la postulación, ¿no? Antes de la postulación había que asegurar los participantes y todo eso, entonces nosotros nos pusimos en contacto para saber ubicar espacios, para saber los horarios, hicimos todo ese proceso, lanzamos una convocatoria a través de redes sociales en Rumiñahui. Hicimos afiches, el boca a boca, invitar a las personas, a los conocidos, a la gente que pueda participar. Teníamos un cupo abierto de hasta 15 personas, podíamos aceptar por el espacio y la cantidad de recursos y materiales con las que íbamos a trabajar. Entonces, lo que hicimos fue lanzar la convocatoria y empezamos a inscribir a las personas, inscribimos a las personas, postulamos al taller del núcleo. Y en buena hora salimos favorecidos, y lo que hicimos luego fue empezar a trabajar allí en el Comité Pro Mejoras del barrio de San Pedro de Taboada. Allí teníamos un espacio, pero sí tuvimos un conflicto, más que conflicto, o sea, tuvimos un encuentro de horarios con otras personas. Entonces, no es un conflicto en ese sentido de la palabra, sino que fue una cuestión organizacional, porque el presidente del barrio se había olvidado que tenían otras personas y en un día nos tocamos los horarios, en el mismo horario, en el mismo día. Entonces, nos movilizamos a otro espacio, al salón parroquial de San Pedro de Taboada, y allí tampoco tuvimos espacio. Entonces había un espacio, o sea, era una sala muy grande, pero volvimos a encontrarnos allí con un taller de personas de la tercera edad, un taller de tejido que me pareció también una locura, muy lindo. Estos talleres son dirigidos desde allá del municipio de Rumiñahui, la Dirección de Cultura, y terminamos encontrándonos con ello. Entonces hicimos nuevas gestiones y nos movilizamos hacia el Centro del Adulto Mayor de San Pedro de Taboada, un espacio nuevo, recién inaugurado, y muchísimo mejor que el que teníamos. Entonces teníamos mejor espacio y empezamos a trabajar con los participantes. En principio teníamos 14 estudiantes, se terminaron retirando 2.
Tuve también estudiantes que fueron solo no como oyentes, sino que nos visitaron en algunas clases, no quisieron participar formalmente con la lista y eso, pero asistieron a muchísimas clases, hicieron animación, hicieron personajes y todo, pero eran visitantes nada más, eran hijos de algunos de los que estaban allí participando. Un poco ese es el contexto del inicio. Genial. Bueno, creo que es súper importante destacar de esto que nos acaban de contar, que no es un proceso que surge con los talleres extendidos, con la convocatoria pública, sino que son procesos que ustedes han venido sosteniendo desde antes. Y ahí tenía una pregunta para ambos. ¿Por qué justamente apostar por estos procesos formativos en el tema de artes y además irse por el lado del patrimonio? Porque no es simplemente enseñar música y cualquier tipo de música, o no es simplemente enseñar sobre cine, sino abordar determinados temas. En el caso de este taller fue justamente recuperar toda una memoria cultural, histórica, de tradiciones también con el corto que pudieron realizar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decidir justamente que sea un proceso formativo y además apostar por este tipo de temas? Yo pienso que el arte es muy importante en la formación de un estudiante, ya que el arte puede desarrollar cool habilidades en el cerebro de los niños. Bueno, yo me enfoqué en la música, ¿no? Por intentar preservar lo que es la cultura ecuatoriana, que los niños conozcan esa música ancestral de lo que es el San Juanito, justamente es lo que les enseñé más, y que conozcan las tradiciones también de nuestro pueblo con la música. Tuve la gran acogida de la comunidad también, con los padres de familia, hubo un gran apoyo con el GAD parroquial de Malchinguí, y yo pienso que estos talleres son muy importantes y que tienen que seguir, que tiene que seguir nuestros proyectos para que los niños puedan desarrollar sus habilidades, ya que en lo público no van a recibir, lamentablemente, para que ellos reciban tendrían que cambiar el currículo nacional, y es un trámite muy muy fuerte, ¿no? Pero ojalá algún día esas leyes cambien a favor de la cultura aquí en Ecuador. Eduardo, para ustedes, ¿cómo fue este proceso? Para nosotros este proceso fue muy interesante y muy rico, porque el tema central era la memoria. Entonces, el Cantón Rumiñahui tiene muchísima riqueza histórica y cultural. Uno de los hitos que más pronto tiene llegada, por ejemplo, es que la iglesia matriz de Sangolquí está por cumplir 100 años. Nosotros también estamos ya apuntando un proyecto también en stop motion para celebrar esos 100 años de esta iglesia. Pero ¿por qué en San Pedro de Taboada? Cuando hicimos investigación en San Pedro de Taboada descubrimos que primero San Pedro de Taboada tiene, alrededor de la música tiene al pingullero y al tamonero. Luego tiene la celebración de San Pedro o los Pablos, porque está San Pedro y San Pablo, festejan a estos dos santos en junio. Y para todo esto, durante todo el año, hay toda una organización alrededor, desde lo religioso y lo litúrgico, lo no religioso, en el que se junta la religión, por un lado, para tener ayuda con los priostes y tener esta cuestión de las salidas, las misas, los paseos que le hacen a los santos de casa en casa, y hay una organización de priostes que un prioste está un año, el siguiente toma la posta, todos los meses hacen misas y hacen celebraciones al santo. Luego tienen este desfile más cultural, menos religioso, en el que se junta el tamonero, el volatero, los chalis, los rucos, el ayauma, los priostes, la gente, los invitados, el guiador, el chamisero, y todos ellos hacen un desfile para honrar a su santo patrono, a San Pedro. Hacen un desfile que salen desde el monumento Ayauma. Allí el pingullero espera al ayauma, a los chalis y a los rucos. Una vez reunidos allí, el ayauma dirige a los chalis, él es el encargado de dirigir a los chalis. Los chalis representan a los trabajadores, representan a la gente que trabaja, a la gente asalariada, a la gente que vive allí en San Pedro. Y los chalis son estos personajes que llevan sus chalinas, que llevan una máscara.
son un poco parecidos a la vestimenta de los rucos, sí tienen sus diferencias, pero nosotros decidimos enfocarnos en eso porque tienen muchísimos personajes con muchísima tradición y muchísima riqueza. El Pingullero nada más es un personaje casi mítico allá en San Pedro de Taboada, la entonación que tiene del pingullo y el tambor. Entonces decidimos fijarnos en eso. Toda la gente de San Pedro se dedica a celebrar o sabe de esta celebración. Entonces mucha de la gente participa, como Chali, como Ruco, los que se visten de Ayauma, el Pingullero, el Volatero. Entonces incluso los niños participan en la iglesia. Tengo algunos de los niños que tuve en el taller. Uno de ellos era Monaguillo, que participaba también en la iglesia y estaba a la par en la fiesta y estaba a la par en el taller. Entonces, aparte de eso, nosotros incluimos literatura académica alrededor de esa celebración, de esa fiesta, para poderle explicar bien y que la gente entienda, porque si bien a veces estamos inmersos de esa cultura, pero no la podemos llegar a describir completamente, y quizá yo puedo vivir en San Pedro de Taboada, y quizá yo viva 15 años en San Pedro de Taboada, y quizá no sepa todo el contexto de la fiesta, ni por qué, ni para qué se hace cada cosa. Entonces, uno de los objetivos que nosotros teníamos era, trabajar sobre la memoria, pero saber por qué eso es memoria y saber por qué eso es algo que nos representa, es algo que representa nuestra identidad y es algo que nos identifica como pueblo, como San Pedro de Taboada. Entonces, partimos desde allí, incluyendo literatura académica, en el que explicamos desde la academia cómo se relata a cada uno de esos personajes, qué significan cada una de sus cosas. Le explicamos eso a la gente y un poco si abres más el panorama. Luego también invitamos a los priostes para que vayan a nuestros talleres y a las clases y nos cuenten qué hacen, qué pasa, y tuvimos unas conversaciones, unas entrevistas. Allí los participantes en realidad se dieron mucho gusto entrevistando al prioste mayor que ya salió y a su esposa. Ellos muy amablemente nos acompañaron y nos explicaron todo ese proceso. Con eso y la parte teórica, los participantes en realidad lograron hacerse un contexto bastante amplio y mucho más rico de todo lo que había que hacer. Y allí ellos pudieron escoger, o sea, cada uno tuvimos una lista de personajes y todos ellos escogieron, ya sabían qué personaje querían hacer y por qué querían hacer ese personaje y qué parte iban a interpretar cada uno. Entonces, un poco ese fue el contexto de esa creación ahí. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahorita vamos a una pequeña pausa, pero después de la pausa seguimos conversando con ustedes para que nos cuenten más de cómo fue este proceso de la creación de los personajes, cómo fue el acercamiento con los distintos géneros también musicales que trabajaron con Israel en Malchinguí. Y entonces vamos a hacer una pausa musical con la canción Del Barrio Pa'l Barrio de Forti DMG, Trilu Gang y Guanaco. Forti DMG nació en la ciudad de Quito y arrancó su carrera como freestyler a los 12 años de edad. Este es su último sencillo junto a Trilu Gang y Guanaco. Entonces escuchamos esto y volvemos enseguida con el podcast nuclear. Yo bebo de esta botella trago amargo que envenena. Yeah, el Forti, Original G, en la casa están. Hey, ¿qué será mañana? De mí si me caigo. Rezo por los míos, yo me voy guerreando. Mañana todos sabrán lo que valgo. No van a importar todos los ratos amargos. Yo llegué luchando y me voy luchando, porque mi mamá parió un warrior. Bendiciones lo que se le están buscando. Ya lo saben, del barrio para el barrio. Hoy me levanto pa' meterle en el estudio, haciendo un lado el odio, dejando el tedio. Trago amargo en este episodio, fariseos lo sacó del medio. Este es mi imperio, soy un príncipe a mi modo. Sin riquezas mi palabra vale oro tipo serio. Mis guaguas son mi orgullo sin misterio. Pago mis cuentas sonando en tu estéreo. Creo y veo más allá de lo que poseo, construyendo una casa pagada con rimas. Yo no me rindo, esté abajo o en la cima. No declina mi autoestima, no te rindas, no dejes que lo material te defina. Opina, porque esto es dedicado para los guerreros del barrio, para que lucha para ganarse un salario. Dios bendice nuestros pasos siempre a diario, en la guerra o en la paz un temerario. ¿Qué será mañana? De mí si me caigo. Rezo por los míos, yo me voy guerreando. Mañana todos sabrán lo que valgo. No van a importar todos los ratos amargos. Yo llegué luchando y me voy luchando, porque mi mamá parió un warrior. Bendiciones lo que se le están buscando.
ya lo sabes, del barrio pa'l barrio. Salen loquitos y soñadores, pues buscamos la moneda desde que éramos menores. Aquí se hace lo que sea, pero la familia come. La vida nos dio dolores, pero vendrán días mejores. Caminando en lo oscuro, pero parado en la raya. Somos hijos de Dios, aunque tenemos nuestras fallas. Él me dio mi familia y mi familia me dio agallas. Por eso es que por en un micrófono nunca le falla. Ahora andamos pegados en este mercado urbano. Podría estar acostado, pero levanto temprano. Yo le juré a mi mami que lograría lo soñado. La vida como el agua se me escurre entre las manos. Hoy soñando despierto con ustedes los cerebros. Tú ve y busca lo tuyo, que lo malo no es eterno. Para la gente del barrio es lo que escribo en mi cuaderno. Guanaco con el furi son los cantantes del pueblo. Y si me caigo, parado en la raya, yo no me rindo, parado en la raya. Toda mi gente parada en la raya. La vida es dura, pero es una batalla. Y si me caigo, parado en la raya, yo no me rindo, parado en la raya. Toda mi gente parada en la raya. La vida es dura, es una batalla. Así nomás, así es la vida. Así son los días, así pasan los años. Bebo de esta botella, trago amargo que envenena. What up, hey, la escuela, Guanaco, man. Motherfucking 40 en la casa, en magufa y entrañas. La unión hace la fuerza. ECUA 593, Rap ECUA 593 en el área. Lo sabemos, llegó el momento incómodo de la pausa. No te vayas, nos escuchamos pronto. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. La pobreza moderna no es de carencia de bienes. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Nuclear regresa a tus oídos. Escúchanos aquí en Cultura FM 100.9. Empieza la trama, el meollo del asunto. Estamos aquí de nuevo con el podcast nuclear y empezamos nuestro segundo segmento, la trama, con nuestros dos invitados, Eduardo e Israel, que nos estaban hablando de los talleres extendidos que se han realizado en Rumiñahui y en Malchinguí. Queríamos profundizar justamente esta conversación sobre lo que nos venían contando y tal vez ir un poco hacia el pasado. Como habíamos mencionado, estos no son procesos que surgen en este momento, sino son cosas que venían desde antes, y me gustaría que Israel nos cuentes más de esta academia que fundaste y con la que has venido trabajando y con la que incluso, según lo que nos habías contado, algunos de los chicos que participaron en el taller extendido ya eran parte de esta academia. Entonces, ¿cómo surgió este proyecto y cómo ha sido el proceso de trabajar y enseñar música en Malchinguí? Claro, mi proyecto ya va más o menos ya unos 10 años ya más o menos. Justamente terminando ya mi carrera,
se me prendió el foquito, digo, no, pues aquí en Malchingui no hay ninguna academia, entonces viendo esa necesidad, empecé con un cuartito así nomás, con una sillita y un pizarrón, así humildemente. Empezamos ahí con un estudiante, ¿no? Empezó con guitarra, después se pasó a charango y quena, ¿no? Entonces yo siempre tengo un lema de que, o sea, tienes que aprender varios instrumentos, ¿no? Y también el canto, ¿no? Entonces yo siempre veo, cada estudiante que entra, le explico cómo son las cosas, ¿no? Los horarios, todo eso, ¿no? Y el proceso y la planificación que ellos van a tener. Entonces, cada 4 meses yo presento el producto a los padres de familia, presento todo lo que han aprendido, tanto en teoría como en práctica, ¿no? Entonces, esta academia nace, ¿no? También de mi grupo musical. Yo tengo un grupo musical que se llama igualmente Los Huascas, hacemos música latinoamericana, covers de Los Jarcas, de Proyección, Ñanda Mañachi, Charijaya, hacemos bastante música también, lo que es bailable, lo que es Inti Raymi allá del norte, lo que pega justo para las fiestas, ¿no? Además de eso, nace también mi academia por el hecho, ¿no?, de que ya en mi comunidad ya me escuchan cantar, entonces los padres de familia dicen, yo quiero que les enseñe a mis hijos a cantar, entonces se les explica, ¿no?, que el canto, ¿no?, es uno de los, yo le veo como un instrumento, ¿no?, uno de los instrumentos más difíciles de adiestrar, pero sí se puede aprender, ¿no? Entonces siempre empezamos con la guitarra y ahí los niños van, como ya su motricidad va aumentando, ya se pasan a un piano también, ¿no? Y también después a un violín, digamos, también. Entonces es un proceso que es bien planificado por el beneficio de ello, adaptándonos a las edades, entonces, y clases personalizadas, ¿no? Bueno, estos talleres que pasaron los hice en grupos, entonces máximo de 5, porque ya pasado ya de unos 7 ya es antipedagógico, ya no se puede dar bien las clases, no se puede estar atrás de muchos estudiantes, ¿no? Entonces con 5 es suficiente, entonces puedo ver en qué están fallando, puedo corregirles, en cambio que en estudiantes de un número grande no se puede no estar atrás de uno, entonces yo pienso que ese ha sido clave también para que los niños puedan aprender en menos de 2 meses, ¿no? Ellos ya sabían rasgar, podían poner acordes sin cejilla, la mayoría de acordes sin cejilla, y estábamos ya entrando ya de lo que es ya con cejilla, utilizando ya todos los 5 dedos, arpegios, entonces iba a ser un proceso donde ellos ya puedan tocar ya, digamos, canciones más avanzadas con acompañamiento, con arpegios, que en un futuro yo pienso que los chicos, si es que continúan con esa fuerza que iniciaron, ellos van a ser los próximos músicos de Malchingui, que son 21 niños, entre jóvenes y niños que aprovecharon este taller. Y entonces nos hablabas de acordes, de los distintos instrumentos. Tal vez nos puedes contar qué fue más o menos lo que fueron aprendiendo durante estos cerca de 2 meses de talleres. Bueno, yo les expliqué cómo funciona el San Juanito, ¿no? El San Juanito por lo general es estribillo, primera y segunda. Entonces se les indicó el rasgado a través de flechas, de signos. Ellos les enseñé cómo tienen que mover la mano, cómo tienen que manejar la guitarra, cómo tienen la postura de la guitarra y el orden correcto de los dedos en la mano izquierda, de igual manera. Entonces fue un proceso bien planificado, yo pienso que se adaptó a los horarios también de los chicos, porque en Malchingui justamente se unieron todas las escuelas de la unidad educativa Malchingui. Había 3 escuelitas que estaban totalmente alejadas de los sectores y como te digo, ya se unió la escuelita y se logró adaptarse tanto en la mañana como en la tarde. Entonces el taller estaba dividido por 2 horas a cada grupo, ¿no? Tanto en la mañana y en la tarde. Entonces con las de avanzado fue los días, digamos, ya lo último, ¿no? El viernes
2 horitas. Entonces los chicos, ellos, como ya eran más avanzados, no les podía hacer entrar con los chicos que recién están aprendiendo a tocar la guitarra. Entonces con ellos ya me dediqué más a ensamblar otro tipo de música, más arpegios, que es un poco más complicado, ya se necesita un poco más de dominio en las manos, ¿no? Entonces yo pienso que sí me ha dado buenos resultados realizar de esa manera. Genial, Israel. Y Eduardo, justo antes de la pausa nos contaste de todo este proceso de acercamiento a la memoria, de investigación, de las entrevistas que pudieron realizar las y los participantes del taller, y después de esto, ¿cómo fue el proceso de creación de los personajes? El momento en que presentaron el corto en Rumiñahui, recuerdo justamente que los jóvenes y las personas que estuvieron en el proceso justamente pudieron compartir cómo había sido su trabajo de inspiración y luego de crear el personaje como tal antes de animarlo. Cuéntanos. Sí, a ver, a todos los participantes del taller se les dotó de instrumentos para modelar y se les dotó de plastilina. Teníamos unas cajas de plastilina, las poníamos allí y en base a los colores que queríamos utilizar, cada uno empezaba a modelar sus personajes. Pusimos una estatura de 13 centímetros para poder modelar unos personajes que sean movibles, que tengan capacidades de moverse y que podamos tener expresiones en los rostros incluso, y que los dedos, las manos. Entonces, cada uno escogió, como habíamos hecho un diseño narrativo previo, habíamos armado un esquema y ya teníamos un guión, un storyboard y todo esto. Nuestra historia tiene 3 personajes principales, entonces entre todos hicimos pajitas y sorteamos cada uno quién va a tener su personaje principal y quiénes van a ser personajes secundarios y extras. Entonces escogieron, los 3 personajes principales son el Ayauma, el Pingullero y un Chali. Alrededor de ellos gira toda la historia. Luego que cada uno escogió su personaje, empezó a modelar. Les dimos también fotos impresas de todos los personajes y de las fiestas en diferentes momentos de años anteriores. Vimos videos de YouTube también de cómo era el desfile, la fiesta. Entonces todos tenían sus fotos de allí y se iban inspirando un poco en las fotos, viendo las fotos para poder hacerle los artilugios a cada uno de sus personajes, que los sombreros, que las máscaras, los cascabeles. Entonces diseñaron, de esa forma empezaron a diseñar los personajes. Se diseñó el cura, el tambolero, el volatero, el pingullero, el ayauma, los rucos, los chalis, el chamisero, hicimos el prioste, hicimos extras, la gente invitada a la fiesta. A cada participante del taller se le encomendó hacer al menos 2 personajes, porque íbamos a tener que hacer, más allá de los principales y los secundarios, los extras y las otras personas que iban a participar. Entonces todos hicimos 2 personajes. Yo también modelé mi personaje, yo modelé un chamisero y todos participamos de esa manera. Luego, lo que hacíamos era, con los estudiantes, teníamos una mesa en la que dejábamos allí todos los días nuestros personajes, nuestros escenarios. Hicimos también una escenografía de los lugares. Hicimos el monumento a Yauma con cartón y plastilina. Hicimos la iglesia de San Pedro, la plaza de San Pedro. Hicimos el interior de la iglesia de San Pedro. Hicimos las fachadas de algunas casas para hacer la escena del prioste. Entonces, de esa manera fue en la que todos se fueron involucrando y utilizando la plastilina y las herramientas de modelado para poder finalmente tomar las fotos y los fotogramas. Ya, creo que eso es muy importante también abordarlo, quizás no solamente desde todo el aporte que puede tener en la memoria, lo que hemos estado conversando, la parte artística, pero también el impacto que puede tener en sí en el tejido social de los lugares donde se realizan justamente esos procesos formativos. Escuchando tanto a Israel como a ti, Eduardo, se siente el entusiasmo de poder descubrir tanto la historia del lugar donde muchas personas han vivido mucho tiempo, entender quizás la música desde un punto de vista distinto, no solamente como escuchándolo, sino también sabiendo de qué manera se compone o de qué manera funciona este género. Entonces, desde su punto de vista, y quizás como para ir cerrando este tema, ¿de qué manera creen que
fortalece o no, o aporta estos procesos formativos en arte al tejido social, a la comunidad, a la manera en cómo justamente se va construyendo comunidad en los lugares donde se han realizado estos procesos de formación en arte. Claro, yo pienso que ha sido muy, muy importante estos talleres, ya que al momento del cierre, ¿no?, tuve una buena acogida, hice publicidad en la radio comunitaria que hay en Malchingui. Entonces bastante gente compartió. Entonces al compartir esto, la mayoría del pueblito donde vivimos se acercó, ¿no?, a ver el concierto del primer concierto de los niños del taller de ritmos ecuatorianos, ¿no? También, como íbamos a tocar también nosotros de Malchingui, somos queridos. Entonces hubo más o menos unas 100 personas donde disfrutaron, ¿no?, música y tradición. Músicas que, bueno, en Malchingui, ¿no?, son más las cajas y flautas y cajas y ayauma, que me dicen que ya es ahora, porque allá se acostumbra a decir diablo uma, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que añadir la guitarra y canto a las fiestas de Malchingui, que pienso que es ya una forma de aculturización también, ya que más en Tabacundo es lo que se toca más, lo que es guitarras y coplas, igual que Cayambe, ¿no? Pero justamente yo pienso que no hay que sectorizar mucho, ¿no? Y que somos un país diverso y que deberíamos estar muy contentos de nuestra cultura, ¿no? Y compartir eso con toda la comunidad, que es muy importante. Los padres de familia estaban muy contentos porque esos talleres nomás no hay nomás. Entonces la comunidad estuvo muy unida en esa noche y todo salió muy bien. Me alegro muchísimo. Eduardo. Me parece a mí que es muy, muy importante tratar temas como el cine y la memoria. Y sobre todo esto impactó mucho en las personas de San Pedro de Taboada, en las personas que participaron del taller. Tuve personas de Sangolquí, personas de Capelo y los de San Pedro de Taboada. Entonces, lo que primero ellos sienten, y me di cuenta, es que ellos llegan a sentir esa identidad o esa representación de su identidad, de su memoria, de, mira, mi abuelo también se disfrazaba de ayauma, mi tío también es pingullero, o mi papá la primera vez que me llevó a tal fiesta y él era chali y yo no sabía, cosas como esas. Entonces, ahí lo que las personas hacen es una especie de clic con ese pasado que nosotros tenemos, con esa memoria colectiva en la que nosotros estamos conviviendo. Entonces, es por eso que es importante trabajar la memoria en un cantón, en un país, la memoria con las personas, porque la memoria se vuelve colectiva y la memoria nos permite identificarnos, nos permite tener esa cercanía con esas costumbres y querer que al tener cercanía y conocer esas costumbres o lo que hacía antes la gente, lo que haces es contagiarle a esas personas de que tengan más ganas de protegerlo, de que tengan más ganas de seguirlo haciendo, de que tengan más ganas de verse en ellos también siendo parte de esa memoria, porque ellos se dan cuenta que en un futuro ellos van a ser los que alimenten también a esa memoria colectiva. Entonces, desde ese punto, con Mate Tostado Colectivo y Hombre Extraño, yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es trabajar por el patrimonio, trabajar por la memoria, en el sentido de que podemos tener una identidad, podemos ayudar a formar la identidad tanto colectiva como de las personas. Si tú le das y le entregas herramientas a las personas, eso le va a permitir que genere una mejor identidad, que su formación sea más completa y de que pueda tener también una transformación de conocimiento y quizá una transformación en su conciencia. Totalmente de acuerdo. Ahorita solamente para cerrar y despedirnos, quería preguntarles si la gente que nos está escuchando quiere saber más de su trabajo o ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo podría hacerlo? Israel. Bueno, a mí me pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, estoy como Israel Perugachi, o comunicarse directamente a mi número 0994 36 15 89 para servirles. Listo. Eduardo.
Listo. A nosotros nos pueden encontrar como Mate Tostado Colectivo en el Facebook, en el Instagram. Hombre Extraño también está en Facebook, está en Instagram, está en YouTube. Yo soy Eduardo Bravo Beira, igual estoy en el Facebook, en Instagram, también en X. Alejandra Vallejo Marcillo también en Facebook, en Instagram. Nos pueden ubicar a través de esas redes sociales, de esos medios. Perfecto, ha sido un gusto haber compartido con ustedes y conocer mucho más del proceso que llevaron con los talleres extendidos. Les agradecemos por haber estado en este programa con nosotros y nos vamos entonces a una pequeña pausa musical con la segunda canción de este programa. Es Lluvia y Nieve de La Zorra Zapata. Es el proyecto musical de Nuria Zapata en el que el Loop Station tiene un rol crucial en su proceso creativo. Escuchamos esta canción en el podcast nuclear y volvemos enseguida para el último segmento de nuestro podcast nuclear. Si la lluvia funde a la nieve y hace que desaparezca en la montaña, precipitación amenaza la lluvia que funde o reclama. Lluvia, lluvia, se abre camino entre la ladera, precipitación amenaza la lluvia que funde o reclama. Llévate tu voz de aquí, resbalo cada dos pasos frente a ti. Hoy en La Caída tenemos... Estamos aquí en nuestro último segmento, La Caída, y primero, antes de pasar con nuestros dos últimos invitados, queremos contarles un poquito de lo que tenemos en el Núcleo Pichincha para esta semana. Recordarles que a finales de este mes vamos a tener el Festival Encender. La convocatoria de emprendimientos para la feria del festival está abierta hasta el día de hoy. Todavía pueden mandar sus propuestas. El objetivo principal de este festival es promover la economía local y apoyar a los emprendedores. La participación en la feria
feria, no tiene un costo por mesa, pero se solicitará como contraparte el apoyo en la venta de boletos para las presentaciones y contarles también que habrá presentaciones de teatro, danza, performance y también talleres y masterclass. Tenemos también esta semana en Rasgos el taller de Cristina Loya, ganadora de la mención de honor de Rasgos Emergentes de este año. El jueves 15 de agosto a las 3 de la tarde se hará la mediación, portafolio y procesos de creación artística en la sala Miguel de Santiago de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Del lado de publicaciones y editorial, les invitamos también a ser parte de los talleres que se estarán ofreciendo. Este 17 de agosto empiezan 2 talleres, el de metodologías para la mediación lectora y el de gestión cultural para procesos editoriales. Pueden todavía inscribirse y pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales. Pues finalmente tenemos también nuestra persona invitada de las residencias del Pabellón de las Artes, que es Melissa Salinas, y luego estaremos conversando con Carlos Moreno sobre el proyecto Haya. Entonces empezamos con Melissa Salinas, que es bailarina independiente, residente aquí en el pabellón, y que nos va a contar sobre el curso que está dando justamente en el contexto de lo que es el pabellón. Cuéntanos, Melissa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es una plataforma, en realidad es una plataforma de entrenamiento independiente en danza contemporánea. Y esto nace pues porque, bueno, como bailarina independiente me he estado preguntando durante mucho tiempo ya acerca de los espacios de entrenamiento que hacen falta para los bailarines independientes, sobre todo. Entonces, nada, me ha nacido como esta interrogante y he conversado con varios colegas de la danza y he descubierto que sí, a muchos de nosotros nos falta eso. Entonces, nada, pues se decidió abrir este espacio como un llamado a que la gente pueda, sí, hacer un entrenamiento, tener un entrenamiento constante y fuerte. Este es un entrenamiento intermedio avanzado. Y se busca que sí, que los bailarines que hemos estado como por tanto tiempo entrenando y siempre buscando espacios distintos para entrenarnos, ya sea en cuestiones públicas, privadas o etcétera, etcétera, lo que encontremos, pues es una idea también de juntarnos, de hacer colectivo, de armar comunidad y de poder recuperar como un entrenamiento y una práctica profesional diaria que nos ayude y nos aporte a potenciar y a fortalecer nuestras capacidades y a desarrollar muchas más capacidades. Yo hice algunos viajes los últimos 2 años, entonces estuve haciendo algunas formaciones fuera del país, tanto en Latinoamérica como en Europa, y entonces nada, pues me llené mucho de algunos conocimientos y mi idea de esto también es un poco poder compartir este conocimiento a la gente y poder llegar también con esta nueva información que tal vez no se ha tratado o no se ha desarrollado en el contexto de la danza ecuatoriana, pero la idea es un poco esa, como el compartir, el crear comunidad, colectivo. La plataforma de entrenamiento, se llama Gozo Poderoso. Entonces se invita a bailar desde el gozo, desde el placer, sin dejar de lado la parte técnica, que es súper importante, la parte física, cuestiones de fuerza, flexibilidad, movilidad, potencia, etcétera, etcétera. Pero también buscar una parte más interna, más sensible y más profunda, que sí, que movernos nos lleve a gozar y a disfrutar y a compartir en colectivo. Eso. Genial. Entonces, cuéntanos cómo puede hacer la gente si quiere sumarse a esta plataforma, si quiere contactarse contigo, tal vez redes sociales o algún número de contacto. Sí, por redes sociales estamos con el Pabellón de las Artes, en la red social Pabellón de las Artes, o en mi red social directamente por Instagram. Estoy como Melissa_RST_. Ese es el Instagram, y ahí pueden encontrar números de teléfonos, ahí están los horarios, igual. Entonces, lo que necesiten, sí, están redes sociales mías o las del pabellón, cualquiera de las dos. Sí. Genial, muchísimas gracias, Melissa. Y ahorita pasamos con nuestro segmento dedicado al proyecto Haya, que tenemos semana a semana, este proyecto del Núcleo Pichincha y la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Ya estamos con Carlos Moreno, para que nos cuente un poco cómo siguen. La semana pasada nos habían contado que están ya empezando el laboratorio de mediación artística, y pues cuéntanos cómo les fue la semana pasada, cómo sigue esta semana. Bueno, la semana pasada hicimos esta primera jornada de capacitaciones que hicimos en Pacto, Gualea, Nanegal
y Nanegalito, pero bueno, el grupo de Nanegalito contempló junto a Nanegal y la otra parroquia. Yo estuve en una de las capacitaciones, de una de las jornadas. Realmente es un espacio muy interesante para poder relacionarse con los educadores, que son quienes efectivamente están la mayor parte del tiempo acompañando a las infancias en su aprendizaje. Y es claro que tienen esta necesidad de cómo integrar otras y nuevas herramientas entretenidas, de goce, de disfrute, para compartir el conocimiento. Entonces, creo que ahí tenemos una convergencia muy muy clara con estas instituciones educativas y con los educadores, justamente porque estamos pensando en que la mediación artística y cultural no solo se limita en la experiencia del arte o de los lenguajes artísticos, sino que es integral a los intereses y necesidades de las comunidades. Y ahí nos ha hecho bastante claro esta experiencia, entender que la comunidad educativa tiene sus propias lógicas. Entonces, solo puedo comentar como detalle cortito que cuando estábamos hablando y compartiendo qué referentes culturales tenemos, cómo nos expresamos, la misma directora de la escuela de Nanegalito hizo unos gestos y expresiones de Dragon Ball. Hizo el Kame Kameha, la fusión, y era una señora, digamos, de su edad y todo, pero es porque ella comparte y ve eso con los guaguas, ¿no? Entonces, y también ese programa de televisión es un referente social, cultural, mucho más amplio que a veces lo que sucede en un museo acá en la ciudad, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con el proyecto es justamente entender cuáles son los lugares y momentos importantes para cada contexto, sobre todo para valorarlos y ponerlos en una situación horizontal, que es lo que propone la mediación, en lugar de nosotros llegar y un poco como culturizar o decir qué es lo más correcto, ¿no? Como arte y cultura, ¿no? Entonces, es de eso. Estamos empezando el trabajo ya con otras parroquias. Hemos empezado con estas 4 que mencioné. Todavía no puedo mencionar cuáles son las siguientes, pero van a estar atentos siempre nuestros espectadores, nuestros usuarios, sobre todo para que estén claros en cómo vamos a generar esta convocatoria para otras capacitaciones, para otros educadores en otros contextos, y seguir en el desarrollo del proyecto. Muchísimas gracias, Carlos. Esta información la estaremos seguramente compartiendo en las redes sociales del Núcleo Pichincha, y pues agradecerles muchísimo, Melissa, Carlos, por acompañarnos en este programa, y pues esto ha sido todo en el programa del día de hoy. De nuevo invitarles a conocer más de estas iniciativas, tanto en las redes del Pabellón de las Artes, para saber lo que hacen los distintos residentes. Tenemos colgada una agenda con las actividades que se están ofreciendo desde los residentes. De nuevo, el Festival Encender, que se da a finales de este mes, y pues también para que sigan atentos con la manera en que avanza el proyecto Haya. Muchísimas gracias, y pues nos despedimos, y eso ha sido todo por el día de hoy. Fue todo en el podcast nuclear. Te esperamos la próxima semana. Nos vemos en poco.